Seguimos con el libro, pues como en el último video, la mayoría de las personas querían saber sobre la portada del libro, pues seguro quieren saber sobre mí. Vamos a hablar un poco sobre las solapas del libro, de la nota biográfica y sobre el índice del libro. Yo nací en Rumania, mi nombre es Casian Flavius Domnariu, nací en Rumania, en uno de los más lindos ciudades del país, en el centro del país. La región se llama Transilvania, la ciudad se llama Sibiu. Pues nací en un 1 de junio de 1979. Entré en esta sociedad, la filosofía la mente empezó a formarme con la filosofía de los abuelos, de los padres, del sistema educativo, del sistema escolar tradicional. Pues llego a pasar por universidades. Mi primer intento fue en la Universidad de Química de Alimentaciones, porque fue la convicción y confianza de mis padres. Mi papá en este momento tenía una carnicería y él quería que yo siga y llegó un profesional en esta área. No me gustó, a mí no me gustó nunca estudiar. Yo elegí siempre la vida, correr atrás del dinero, trabajar, hacer dinero. Y yo siempre quería ser independiente desde joven. Mi idea era tener mi negocio propio en algún día. Pues renuncio después de 2 años de estudio y elijo ir en Alemania a trabajar. Regreso de nuevo en mi país, en Rumania. El segundo intento es en otra universidad, marketing, simplemente 1 año. De nuevo veo que no es para mí, no me gusta. O sea, yo creo que yo entendí en este momento que el sistema tradicional escolar no me enseña cómo hacer dinero, no me enseña cómo funciona la mente. Entonces yo creo que yo entendí desde entonces. Pues elegí de nuevo ir fuera de mi país, fui en Luxemburgo, y allá yo creo que fue una aventura de casi 8 años. Trabajé, simplemente eso fue mi mentalidad en ese tiempo, porque no había otra y no sabía, yo no acumulé otra información para cambiar de mentalidad. Conocí allá en Luxemburgo, trabajé en el área de restaurantes, gastronómica, restaurantes, bar. Conocí un dominicano, un santiaguero, allá en este restaurante. Pues él fue que me trajo aquí en República Dominicana por la primera vez de vacaciones. Fue en 2015 cuando me decido a quedarme aquí, porque yo siempre quería hacer cambios en mi vida. Entonces me decido a quedar aquí en República Dominicana, en Santiago. Empiezo a trabajar, a poner mi primer pequeño negocio propio tradicional. Este pequeño negocio se desarrolla, llega en los próximos 3 años, llega en una cafetería, un bar que era en Plaza Internacional. Aquí también no encontré otra cosa que trabajo. Pues en un punto en mi vida yo me doy cuenta que yo no encontré otra cosa de que hablamos, que trabajo. Y en agosto de 2018, una persona que era muy joven que yo y tenía 5 años desarrollándose, leer libros de superación personal y desarrollando negocios en internet, me hace entender mucho más, porque él quería inspirarme siempre y tuvo paciencia conmigo.
porque yo era tan ignorante que no quería aceptar otra información. Y él me hace entender en un final y me pone un libro, como yo quiero ponértelo a ti, en tus manos. Él me lo puso, fue el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki, y me dijo simplemente léelo, porque vas a entender y vas a aprender una cosa interesante: la diferencia de los negocios y el trabajo en la vida tradicional y el trabajo y los negocios en la nueva economía. Pues de verdad el libro, esa fue la primera decisión que la tomé, de hacer un cambio por primera vez en mi vida, como se debía hacer, cambiar de mentalidad, no cambiar de lugares, de países, de empleos o de negocios. Y entonces eso fue un cambio radical, un cambio de 180 grados en mi vida. Y de este libro me puse a leer. Tengo 3 años desarrollándome, llegué a un número de 151 libros leídos de superación personal que abordan las emociones, las finanzas, relaciones humanas, es un desarrollo personal y liderazgo. Pues me cambió totalmente mi mentalidad, y como me cambió la mentalidad, se expandió tanto la mente que llegaron las ideas, la inspiración llegó a salir, la imaginación, la creatividad, todo llegó a salir, una nueva actitud, un nuevo carácter, comportamiento, todo cambia. Entonces en la pandemia acabo de escribir mi primer libro, Él ama la disciplina. Leer me transformó, la disciplina me recompensó. Te lo recomiendo de todo mi corazón. Se vende a 450 pesos. Está en Cuesta, está en varias librerías físicas, está en plataformas online. Pronto estará en Amazon también. Me cambió totalmente, eso es. Pues en el libro, el índice, vamos a hablar un poco del índice para que tú veas cómo yo puse los capítulos, cómo yo organicé el libro. El primer capítulo es dando vueltas en la vida. A mí me pasó eso, no sé si alguien se va a identificar conmigo, pero a mí me pasó eso, dando vueltas en la vida. ¿Por qué? Porque la misma mentalidad que yo tenía, una mentalidad de empleado, yo no entendía hacer otra cosa. Entonces que sabemos trabajar, poner negocios propios adicionales, trabajar, eso sabemos. Cambiar de empleos, cambiar de lugares, de dirección, cambiar de negocios, eso sabemos. Entonces yo por eso puse el primer capítulo, dando vueltas en la vida. El segundo capítulo puse solo con un pie en la nueva economía. ¿Por qué? Porque vivimos en una otra era y se llama nueva economía. Antes se llamaba era industrial, vieja economía. Hoy en día vivimos en una nueva economía que es una era digital, era de información, era de tecnología, como tú quieres decirle, pero es una realidad. Pues yo estaba simplemente con un pie en la nueva economía porque no la entendí y seguía trabajando en mi negocio, cumpliendo horas, fajándome, luchando mucho. ¿Para qué? Para pagar sueldos, para pagar renta, para pagar facturas, para pagar todos estos gastos, cumpliendo horas, y lo que quedaba era mío. Entonces yo digo que no vale la pena. El tercer capítulo, nosotros somos el problema. Pues no hay que echar culpa al gobierno, no hay que echar culpa al sistema, este viejo sistema, no hay que echar culpa a tu negocio, no hay que echar culpa a tu jefe, a tu empleo, no. La culpa el problema somos nosotros. Échate la culpa a ti si tú tienes problemas o pasas por algunas situaciones que tú quieres culpar a otro. No, cúlpate a ti, porque nosotros debemos hacer un cambio, informarnos, captar otra información, leer un poco más, para que nos llenamos el cerebro con otra información y al mismo tiempo se va a vaciar la vieja, y así vamos a entender un poco más. El tercero. El cuarto,
la decisión, el cuarto fue la decisión, cuando yo tomé por primera vez la decisión de hacer un cambio en mi vida, un cambio radical de 180 grados. Yo dejé mi negocio propio tradicional para ponerme a leer. Yo quería invertir, no afuera, en el exterior, no en mi negocio. Yo estaba harto de invertir y de trabajar. Entonces yo quería invertir en mí. Me puse a leer. Esa fue mi primera decisión en mi vida. Una decisión correcta. Entonces esa fue la decisión. Y el quinto es aceptar. El quinto capítulo es aceptar la realidad. Entonces a mí me fue un poco duro en el principio, que yo debía avanzar, leer, acumular información para entender un poco más, expandir mi mente, para aceptar la realidad en cual vivimos, porque mucha gente vive hoy, o sea, vive día tras día, mes tras mes, pero él no vive en la realidad, porque la realidad es nueva economía, es una era digital. Entonces él no vive la realidad. El sexto, si no me equivoco, sí, el sexto, decisión, aceptar la realidad. Y el sexto es reflexiones finales. Dame chequear para no equivocarme. Dame ver. La decisión, aceptar la realidad. Perdón, el sexto es ir más allá de la disciplina. Como le comenté, como hablé en el último video sobre la portada del libro, yo puse las palabras claves: decisión, fe, conciencia, amor por la disciplina y perseverancia. Entonces yo llegué aquí en 3 años, estoy en la disciplina, eso es mi proceso, como me pasó. Entonces yo puse el sexto capítulo, ir más allá de la disciplina, porque me falta poco a llegar al próximo, y el próximo es perseverancia, porque las recompensas están allá y no se ven. Entonces hay que llegar a la perseverancia, a perseverar, no abandonar, no dejar este proceso de crecimiento personal, porque llegan las recompensas. Pronto van a llegar las recompensas, están casi cerca, pero hay que perseverar. Entonces, eso. Y el sexto es reflexiones finales. Pues eso fue una pequeña nota biográfica sobre mí, el índice, y seguimos en uno de los próximos videos para hablar un poquito más sobre el libro, ¿ok? Te lo recomiendo. Te lo recomiendo de todo mi corazón, porque está escrito con mi corazón y con mi mente. Ahora que has escuchado todo lo que te dije, te sugiero que lo intentas. Léalo.